Miriancita, muchos saludos. ¿Cómo estás, niña? Me gusta saber de ti. Saludos a todos los chicos. Espero que esté con Francisco ahí, ¿eh? Ah, está Francisco por ahí. Jaime, oye, qué bueno tenerte por acá. Saludos, Jaime. Saludos a toda la gente por ahí. Ojalá esté Milena por ahí. Le mandé un mensaje a Milena, pero no me ha respondido. Regina, niña. ¿Cómo estás, chica? Saludos, Regina. Bueno, nos reencontramos después de algunas semanas, ¿ya? Así que esperamos que la señal funcione bien para seguir conectados y avanzar con el libro de Joel. Recuerde que tenemos un estudio, un análisis sobre el libro de Joel. El libro de Joel es bien interesante, ¿eh? Uno a veces lo ve tan sencillo, tan chiquitito, pero tiene una tremenda lección. Tiene el libro de Joel ¿cómo podría decirlo? Es como visionario. Delante se me había ocurrido una palabra para explicar eso, no me acuerdo ahora. Sugerente. El libro de Joel es muy sugerente respecto a los eventos de los últimos días, porque si bien Joel hay que ubicarlo en un contexto inmediato, no todo el libro de Joel es simbólico. Tiene algunas, por eso que es bueno analizar el contexto. Recuerden el principio de interpretación. Recuerden el principio de interpretación para poder leer un texto, ¿vale? En términos generales, tenemos que considerar todo texto bíblico como literal, en términos generales, ¿vale? Si dice blanco, es blanco. Si dice guerra, es guerra. Si dice langosta, es un animalito, es una langosta. A no ser
que el contexto nos indique lo contrario, es decir, que es alegórico, ¿ya? O simbólico, ¿ya? En términos generales, nosotros eh, leemos la Biblia de manera literal, y la excepción es que el contexto nos indica que es simbólico. Eso lo vamos a repasar hoy día, aprovechando que vamos a estudiar Joel. ¿Ya? Ok, ok. ¿Cómo estamos ya? ¿Estamos bien? Comenzamos, ¿verdad? Ah, Juan Pablo. Oye, Juan Pablo, no sé si estoy confundido o no, pero a ver si Juan Pablo me escribe por el Telegram para identificarlo, porque parece que no lo tengo, no sé. Así que dile a Juan Pablo que me escriba por Telegram, me manda un saludito para identificarlo y poder ya estar en contacto con él, ¿ya? Ok, los que puedan compartan el link de la transmisión, ya sea de Facebook o de YouTube, compártanlo al grupo de Telegram, por favor, compártanlo al grupo de Telegram para que los demás se enteren, ¿ya? Por favor, si pueden, compartan el link en Telegram para que los demás se enteren y se puedan unir a la transmisión, ¿ya? Ok, bueno, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar la lectura. El libro de Joel es un libro sencillo, no reviste mucho detenimiento, pero sí hay cosas que vamos a profundizar un poquito que tienen que ver, eh, que podemos sacar de lección para los temas proféticos, ¿ya? Ok, vamos a orar entonces. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias porque en este día maravilloso podemos reunirnos para nuevamente prepararnos y alistarnos para profundizar en tu palabra. Gracias, Padre, por la salud, por la vida, el alimento que nos has dado, eh, los recursos que nos permiten sustentarnos día a día. Padre, gracias porque tú me has protegido, me has cuidado, me has guiado y me has llamado. Permíteme, Señor, que pueda expresar de la mejor manera esta enseñanza para que pueda calar hondo en la mente de mis oyentes. Padre, te ruego por aquellos que van a participar de esta lectura, de este análisis, de estas clases. Bendice grandemente sus vidas y fortaléceles con esta enseñanza. De igual manera, aquellos que van a ver estas clases de manera diferida, también bendice sus vidas y fortalécelas espiritualmente. Rogamos por la persona del Espíritu Santo para que éste sea enviado a posarse sobre cada uno de nosotros y darnos las herramientas que necesitamos para poder comprender esta palabra. Acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta lectura y análisis eh, sobre el libro de Joel, sobre el libro de Joel. ¿Okay? Bueno, el libro de Joel está considerado dentro dentro del gran grupo de los profetas denominados menores, ¿ya? Tenemos los famosos profetas para poder diferenciar, ¿no es cierto?, para poder organizar, digamos, para poder organizar el conjunto de libros de los profetas del Antiguo Testamento, pues se ha optado pedagógicamente por dividirlos en dos grandes grupos. Están los profetas mayores y están los profetas menores. ¿Por qué se les llama profetas mayores y profetas menores? No es que los mayores tengan más edad y los menores tengan menos edad, no. Se le llama así porque los profetas mayores, cada libro tiene una extensión bien considerable. Solamente vean el libro de Isaías, ¿vale? Es muy extenso.
en comparación, por ejemplo, con Abdías, con Joel, con Amós, con Osea, que son libros cortitos. Entonces, por eso se le llama profetas mayores y profetas menores, atendiendo al volumen del contenido, ¿vale? Es decir, los libros más extensos son los profetas mayores y los libros más cortitos, más breves, son los profetas menores. Así que lo que vamos a hacer ahora es intentar comprender, analizar y estudiar el libro de Joel, que es un libro considerado de un profeta menor. No que sea menor en cuanto a consideración, todos son grandes profetas de Dios, ¿vale? Pero atendiendo a la cantidad de texto, de capítulos, porque son cortitos, se le llama profeta menor, ¿ya? El libro de Joel es un libro que es bastante eh, paradigmático, ¿m? De paradigma, ¿no? Es bastante paradigmático, es un libro a ratos misterioso, es un libro que hay que leer, que requiere de bastante discernimiento espiritual y reflexión. No es un libro que se pueda leer así de rápido, a la pasada. O sea, se puede, pero no vamos a rescatar, no vamos a sustraer el valor, no vamos a distinguir, si lo leemos rápido, no vamos a distinguir su naturaleza. ¿Por qué? Porque el libro de Joel, si bien se escribió en un contexto histórico, ¿no es cierto? Y así hay que comprenderlo, nosotros somos de una línea, o este servidor es de una línea interpretativa literal historicista, ¿vale? Es decir, leemos los libros de la escritura a la luz del contexto histórico. Eso hacemos nosotros, ¿vale? Y también los libros, o sea, todos los libros de la Biblia en general, independiente que unos son poéticos, otros históricos, otros apocalípticos, proféticos, ¿no es cierto? Independiente de eso, nuestra base para la lectura y análisis de un libro, no estoy transmitiendo ahora. Bueno, voy a tener que repetir un poquito porque no estaba grabando desde una plataforma. Así que repito, rewind, ¿ok? Bueno, el libro de Joel les decía que es un libro que a ratos es bastante paradigmático, misterioso, es un libro que no hay que leerlo rápido, a pesar que es cortito y muchos lo miran en menos, ¿verdad? Y lo leen rápido y se dan una idea superficial del libro de Joel. Pero el libro de Joel entraña una doble lectura. Ojo, no doble interpretación, sino que doble lectura. ¿En qué sentido? Tenemos que leerlo desde un punto de vista circunstancial, histórico, temporal. Es decir, el libro de Joel fue dado en un momento, ¿no es cierto?, histórico, una circunstancia real que vivió Joel, efectivamente, pero también Joel habló la naturaleza de la revelación de Jehová a Joel, es una revelación a ratos, no siempre, no todo en el libro de Joel, pero a ratos es una revelación tanto temporal, circunstancial, es decir, para el momento inmediato eh, en el cual Joel está viviendo, ¿no es cierto?, para los oyentes directos de Joel, pero también tiene una lección o tiene una trascendencia. Por favor, póngame atención, porque estoy tratando de hacer lo más sencillo posible para explicar la naturaleza del libro de Joel. Entonces, cuando hablo de esta doble lectura, estoy hablando de que el libro de Joel tiene una trascendencia que va más allá del momento histórico, circunstancial, inmediato, que tiene que ver con el momento en que Joel escribió este libro y para los oyentes del momento. Tiene una proyección. Entonces, a rato ustedes se van a dar cuenta, ya cuando entremos al capítulo, bueno, ya desde el capítulo 1 tiene ustedes van a notar eso. Pero en el capítulo 2 para adelante es mucho más notorio, donde ustedes se van a dar cuenta que Joel da la impresión que no solamente está hablando para el momento, sino que está hablando también como con una trascendencia, con una visión hacia futuro. Y muchas de las cositas que él describe, del vocabulario que él usa, de las expresiones que él usa, son, eh, 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 son palabras y son
expresiones que son tomadas en los libros, son tomadas después en los libros proféticos. Ustedes van a encontrar muchas cositas en el libro de Joel que son muy parecidas a lo que está descrito, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Entonces, yo cuando le estaba dando las clases de Apocalipsis, ¿se acuerdan que yo les decía que para poder tener una comprensión más amplia de las expresiones y el vocabulario de Apocalipsis, tenemos que tener cierto bagaje en los libros de los profetas mayores y menores, porque el 98% del vocabulario de Apocalipsis está tomado de estos profetas. Entonces, si nosotros tenemos una buena base en estos libros, pues se nos va a hacer mucho más digerible el libro de Apocalipsis cuando lo volvamos a leer, ¿ya? Por eso que es importante reflexionar y leer con mucho detenimiento el libro de Joel, no leerlo de manera así rápida, ¿vale? Superficial, ¿ya? A rato ustedes se van a dar cuenta que parece que estuviésemos leyendo alguna profecía para el tiempo del fin. Y ya se van a dar cuenta ustedes que efectivamente así es, pero no todo el libro de Joel. Hay pasajes que se proyectan al futuro. Ustedes se van a dar cuenta de eso. ¿No? Bueno, bueno, la palabra Joel, el nombre Joel significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Mm? Ese es el nombre Joel. ¿Okay? No existe certeza respecto al tiempo, al año específicamente en que fue escrito este libro de Joel, ¿vale? Hay una incertidumbre en aquellos que han investigado este libro, así que no hay concordancia. Así que por lo tanto se ha propuesto un periodo de tiempo, que eso es bastante extenso, pero ya más no se puede hacer, que no hay datos, no hay antecedentes eh, cronológico respecto en qué año o en qué época más o menos se escribió este libro. No lo sabemos. Algunos hablan de que aproximadamente el libro de Joel data desde el siglo noveno al segundo antes de Cristo. O sea, en ese periodo, y es bastante. Pero bueno, es lo que, si ustedes entran a los comentarios bíblicos o investigan un poquito sobre el libro de Joel, se van a encontrar que se da todo ese largo periodo, del noveno al segundo antes de Cristo. No hay más datos, no hay más datos. Este, quiero advertirles algo antes de leer este libro. Muchas personas se detienen, me he dado cuenta que muchas personas se detienen en algunos detalles del libro de Joel y pierden la noción del contexto general. El libro de Joel va todo enganchadito. No podemos separar algunas cosas, tenemos que leerlo todo en un hilo progresivo y temático de lo que él está advirtiendo. ¿Vale? Así que vamos a dar lectura entonces a este libro. Saludos a Sergio. Saludos, amigo. Un abracito. Eh, Así que vamos a dar lectura entonces a el libro de Joel. Si ustedes se fijan en la versión Reina Valera, esto está titulado acá en el capítulo 1, esto está titulado acá, dice devastación. Devastación de la tierra por la langosta. Bueno, a mí me gusta mucho leer estos títulos porque si bien no son inspirados en el sentido que no forman parte del canon bíblico, pero son muy oportunos en realidad. O sea, los los traductores, que si no me equivoco, ¿no es cierto?, fue Casidorio de Reina y Cipriano de Valera, si no me equivoco, en realidad yo no recuerdo bien, quienes agregan estos títulos, estos subtítulos, pero son muy asertivos en realidad, porque los subtítulos nos hablan un poquito, nos dan la idea, ¿no es cierto?, del contexto. Lo que señalan estos títulos son el contexto del capítulo, ¿ya? Así que aquí cuando dice devastación de la tierra por la langosta, ustedes ya se deben imaginar a qué nos vamos a referir, ¿verdad? La palabra devastación es lo mismo que destrucción o asolamiento. Muchos de ustedes seguramente se acuerdan de el libro de San Mateo, capítulo 24, donde habla de
la abominación asoladora. Algunas Biblias dicen desoladora o del desolador. Bueno, la palabra asolador o desoladora es destrucción. Así que acá cuando el subtítulo dice devastación, está hablando del asolamiento, la destrucción de la tierra. Particularmente, eso me llama la atención en algunas expresiones de Joel. Yo voy a ir resaltando estas peculiaridades para que ustedes también ahí echen a andar las neuronas. Porque en varias partes, si bien él evidentemente está relatando, narrando situaciones que suceden en un contexto geográfico específico, ¿no es cierto? Porque él está amonestando a ciertos habitantes específicamente. Pero también él aplica sus advertencias y su relato a la tierra. Él habla habitantes de la tierra, dice él. Él engloba a todo el mundo, a todo el planeta. Entonces es interesante. Por eso yo le hablaba de un misterio, de una proyección que tiene Joel. Porque si bien habla en primera instancia se refiere a un lugar geográfico y a un público determinado al cual se está dirigiendo, pero también tiene esa proyección en sus expresiones. Habla de la tierra, los habitantes de la tierra. ¿Mm? Así que el título ya es bastante sugerente, devastación de la tierra. Y él habla aquí que la devastación es producto de la langosta. Pero también van a ver ustedes que hay unas expresiones de Joel que como que él asimila a la langosta o a las langostas o los enjambres o las mangas de langosta, que son esas como nubes negras que se ven así de langosta, ¿verdad? Que llegan a tapar el sol. Bueno, esas se llaman mangas o enjambres, ¿ya? Él asimila o compara los enjambres de langostas con pueblos, con naciones, con ejércitos. Ya van a ver ustedes, es un asunto, por eso yo le hablaba de un misterio esto de Joel. ¿Eh? No hay que leerlo tan rápido así, Joel. Bueno, vamos a leer entonces. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo, Joel capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. No me pregunten quién fue Petuel. Bueno, evidentemente el padre Joel, pero no me pregunten nada de Petuel porque no hay información. Es un misterio, no hay antecedente histórico de quién fue Petuel. Petuel, salvo que acá dice que es el papá de Joel. ¿Vale? Joel, hijo de Petuel. Anda a saber tú quién es Petuel. No hay información sobre eso. Y no tiene mucha relevancia en todo caso. Pero lo curioso es que este versículo 1 dice palabra de Jehová. Esto no es un discurso de Joel, ¿vale? Estas no son palabras cuya autoría provienen de Joel, de la voluntad o iniciativa de Joel, sino que estas son palabras directas de Jehová por medio de Joel, ¿vale? Así que palabra de Jehová. Joel simplemente es un simple transmisor de la palabra de Jehová. Así que cobra mayor importancia todavía el libro de Joel. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto. Esto es una proclama, esto es ¿cómo podríamos nosotros decirlo? Un pregón, ¿no es cierto? Oíd, esto es un llamado. Es como cuando alguien se levanta, se pone de pie en un proscenio, ¿cierto? Y da un discurso. Requiere atención de algo que nos involucra a todos, algo que nos compromete a todos. Así que oíd esto, ancianos, dice. Bueno, él se está refiriendo a una comunidad en general, pero específicamente él señala o individualiza a los ancianos. Bueno, acá la palabra anciano hay que entenderla en términos generales como jefes, ¿no? Jefes, líderes, ¿no es cierto? Personas eh, con cierta responsabilidad en el grupo, ¿no es cierto? Así que oíd esto, ancianos.
escuchad todos los moradores de la tierra. Interesante. Esto es lo que le decía respecto a la proyección que tiene Joel. Porque él habla específicamente de los ancianos. Los ancianos son los líderes, ¿cierto? De un grupo, de un pueblo, de un pueblo. Pero aparte de eso, él se dirige, él se expresa con una proyección mucho más amplia y dice, escuchad todos los moradores de la tierra. Y hace una pregunta. ¿Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres? Note la pregunta que él está haciendo. Él está haciendo. Escribir. Él va, lo que va a describir es un juicio, que como ya lo dije al principio, tiene que ver con una destrucción, con un asolamiento, con una devastación. Y esa devastación él la va a anunciar de parte de Jehová, son palabras de Jehová. Pero esta devastación o asolamiento de Jehová son palabras de Jehová. Pero esta devastación o asolamiento o destrucción es de una naturaleza nunca vista antes. Es un, es un juicio retributivo, es un juicio de Jehová expresado en una devastación, ¿no? Podríamos hablar de una plaga, ¿cierto? Un juicio, una plaga, ¿no es cierto? Pero es una plaga que escapa a todo lo visto antes. O sea, se asalta todos los cánones vistos hasta entonces por los moradores de la tierra. Así que de ahí la pregunta de Joel. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? Interesante, porque esta no es primera vez que se hace esta pregunta. Este tipo de expresiones se hacen cada vez que Jehová se manifiesta de manera notoria y determinante, con algún juicio que marca un antes y un después. Por ejemplo, si ustedes buscan Éxodo capítulo 10, Éxodo 16, Éxodo 16, en Éxodo 16 habla de las plagas de las langostas, justamente en Egipto. Habla de las plagas de las langostas en Egipto. Si ustedes van ahí a Éxodo capítulo 10, habla de las plagas de las langostas en Egipto. Si ustedes van ahí a Éxodo capítulo 10, versículo 6, dice lo siguiente, respecto a la plaga de las langostas, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni fueron sobre la tierra hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Noten que cuando se anunció la plaga de las langostas en Egipto, dice que como nunca han visto tus padres. Joel hace la misma pregunta porque efectivamente la devastación o el juicio que va a describir a continuación en el resto del capítulo 1 tiene una connotación relevante y notoria en esa etapa de la historia en que se está sucediendo esto en cuanto a la amonestación de Joel. Entonces el versículo 2 dice, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y Joel empieza a preparar a la audiencia. Versículo 3. Y es de esto contaréis a vuestros hijos. Uy, esto que viene los va a marcar. Y los va a marcar de tal manera que va a marcar la historia, que esto va a quedar escrito en los anales históricos y esto se va a traspasar de generación en generación. Es como, por ejemplo, la historia del diluvio, que fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia universal, y esa historia marcó tanto el devenir humano que se ha traspasado de generación en generación, y hasta los pueblos paganos
han creado sus propios relatos del diluvio en base al diluvio universal de Jehová. Solo que ahora lo explican al revés, ¿verdad? Ellos dicen, no, míralo, los babilónicos también hablaban sobre el diluvio, así como queriendo decir que los israelitas, ¿no es cierto? O los cristianos han copiado de los pueblos paganos, no es al revés. Los pueblos paganos han basado sus mitos y leyendas justamente en las historias bíblicas, justamente, ¿vale? Entonces el versículo 3 dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. ¡Wow! Y ahora viene lo siguiente. Y acá yo voy a tener que aclarar algo, ¿eh? Porque he visto mucha confusión en algunos expositores cuando hablan de este versículo. Joel capítulo 1, versículo 4. Lo que quedó de la oruga, pongan atención por favor esto, ¿eh? Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Entonces, yo he escuchado a algunos expositores que se quedan pegados en este versículo, se cabecean en este versículo, dan mucha importancia al tema del saltón, el revoltón y el nosquetón, ¿verdad? Y se quedan. Y descuidan lo que quiere decirnos Joel con esta descripción como trabalengua. Bueno, voy a explicar un poquito esto del revoltón y de la langosta para poder proceder a darle para poder después centrarlos en lo que realmente tenemos que fijar nuestra atención, que no es en esa descripción. Comió lo que el revoltón había quedado. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Algunos fijan su atención en este proceso metamorfósico. Ellos tratan de explicar esto así. Hay algunas interpretaciones que dicen esto. Bueno, acá lo que está hablando es de la langosta. Ya está. La langosta. Pero el versículo 4 lo que hace es describir el proceso evolutivo o la metamorfosis de la langosta. Entonces piensa de menos a más. Entonces no habla de langosta, le dice pueblos. Entonces, algunos creemos que también Joel, a, a pesar de que está describiendo efectivamente o advirtiendo la plaga de una langosta literal, esto también tiene una connotación inmediata respecto a la invasión de algunos pueblos, como juicio, como castigo, ¿vale? Por la desobediencia, por la incredulidad del pueblo. Si leemos en el versículo 5, Joel hace el famoso llamado, el llamado a despertar. Joel 1:5 dice, despertad, borrachos, ¿vale? Si nosotros leemos literalmente esto, pues podríamos decir que Joel le está hablando directamente a personas alcohólicas, personas que están bajo los efectos del alcohol, pero también tiene una aplicación de borrachos espirituales, de confusión, que no captan, que no se dan cuenta, que no hay discernimiento, ¿vale? Es como los antediluvianos que no entendieron hasta que vino el diluvio, o sea, estaban borrachos, ¿vale? La Biblia usa mucho, sobre todo en materia profética, usa mucho ese calificativo de borrachos a aquellos que están ebrios del vino del engaño, ¿verdad? Con falsas doctrinas, están ebrios. Y están tan ebrios que no pueden distinguir la verdad del error. O que no disciernen las señales de los tiempos, ¿vale? Así que despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, ¿cierto? Líquido fermentado, porque os es quitado de vuestra boca, es decir, lo que nos produce placer, ¿cierto? No lo es quitado. Claro, ¿cómo vamos a producir vino si las langostas se van a comer hasta los tallos y todo, ¿verdad? Versículo 6.
Porque pueblo, y noten, ya no habla de langostas, porque pueblo fuerte e innumerable, es decir, que no se puede contar, subió a mi tierra, dice Joel. Noten que las langostas ya no son langostas, ahora son pueblos. Porque pueblo fuerte, esto es su invasión, e innumerable subió a mi tierra. Y lo describe. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Este tipo de descripción de guerreros o de pueblos combativos es muy común en profecía. Esto lo podemos leer en Daniel, lo podemos leer en Apocalipsis y otros libros. El versículo 7 dice, y sigue, ahora lo que hace Joel va a describir el daño o el efecto que produce, describir los efectos destructivos de una plaga de langostas. ¿Cómo destruye la langosta? Joel 1.7, asoló o destruyó mi vid, descortezó, corteza, noten la profundidad, el daño, descortezó mi higuera. Él está nombrando, vegetación que es, o árboles que son típicos de la zona, de Oriente Medio. Asoló mi vid, descortezó mi higuera del todo, porque no se logró concretar el sueño de haberse casado con su amado. Bueno, eh, Joel pone ese ejemplo y dice el versículo 8, llora tú como joven vestida de cilicio. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. ¿Vale? Es decir, llorar, es decir, ponerse de luto. Ponerse de cilicio es ponerse de luto. El cilicio es una vestidura áspera, molesta para el cuerpo, para la piel, pincha, pica, es una ropa que generalmente se hace de cuero de cabra, ¿no es cierto? Un pelo duro que moleste y uno no se puede mover porque raspa y irrita la piel. Entonces, uno se vestía con eso en señal de penitencia, ¿no es cierto? De luto. ¿Ah? Generalmente uno se vestía de cilicio cuando hacía una petición a Jehová, ¿no es cierto? Hacía votos, ¿no es cierto? Desgarraba, era un símbolo externo de estar desgarrando el alma, ¿no es cierto? De estar dispuesto a sufrir con tal de obtener una respuesta de Jehová. Bueno, uno se vestía de cilicio, ¿vale? Así que acá dice, versículo 8, llora tú como joven vestida de cilicio, por la muerte del novio, ¿no es cierto? Por el marido de su juventud. ¿Ah? Aquí está nada más que hablando en el versículo 8 de un compromiso matrimonial no concretado. El versículo 9 dice, desapareció la casa de Jehová. Lo que está haciendo ahora es describir los coletazos, los efectos, el daño o la devastación o, o, o describe lo que se vio afectado por la plaga de langostas. Versículo 9 entonces, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. La ofrenda y la libación. Es decir, cesaron los servicios del tabernáculo. O sea, fue tanta la devastación y el daño que hasta afectó los servicios del tabernáculo. Claro, ¿qué van a ofrecer los sacerdotes si la langosta se comió todo, lo destruyó todo? Entonces, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. La libación es un líquido que se derrama o se chorrea a modo ritual, ¿vale? Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Notaron? Ahora, acá un poco reiterativo, dice sacerdotes ministros. Bueno, la verdad es que aquí la palabra ministros tiene que ver con sacerdotes también, porque la palabra ministro, de ministrar, de servir,
se le aplica al sacerdote, ¿vale? Así que acá son sacerdotes que sirven, ¿ah? Que ministran, por eso se le llama los sacerdotes ministros, es decir, son sacerdotes que ministran o sirven en los servicios del tabernáculo. Bueno, los sacerdotes ministros están de duelo. Versículo 10. Me están escribiendo y escribiendo como loco por el Telegram, pero yo no puedo responder porque estoy en plena clase. Versículo 10. El campo, pongan atención en esto, ¿eh? Porque yo lo voy a hacer un paralelo después con eventos del tiempo del fin. Por eso le dije yo que Joel tiene una proyección futura, un misterio. Tiene un misterio implícito la narrativa de Joel. El campo, y ya quienes han estudiado profecía ya se deben estar más o menos relacionando a lo que me estoy refiriendo. El campo está asolado, otra vez por segunda vez la palabra asolado o destruido. Se enlutó la tierra porque el trigo, que es un alimento básico en Palestina, en Oriente Medio, el trigo fue destruido o asolado, que es lo mismo. Se secó el mosto, se perdió el aceite, otro insumo básico para la alimentación de los habitantes del territorio. En otras palabras, acá está hablando que la langosta afectó la productividad. ¿Se están dando cuenta para dónde voy? Acá está hablando que hay un juicio descrito por, simbolizado por no sé si usa la palabra simbolizado en realidad. Acá se está hablando de un juicio, de una retribución, de una plaga de langostas, y también se está describiendo el efecto o el daño que esto trae para los habitantes de la tierra. Por eso que tiene una trascendencia y una proyección futura profética. En el versículo 10 lo que se empieza a describir es simplemente un daño que se produce en la cadena de producción, donde no hay abastecimiento. Y acá nombra cosas básicas. Dice, versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Versículo 11, confundíos, esta palabra es clave acá, porque cuando Joel dice confundíos, quiere decir que los habitantes de la tierra no están entendiendo lo que está pasando. Por eso que el libro de Joel tiene una proyección profética. Confundíos. Todos los árboles del campo se secaron. Por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Bueno, el que tiene oídos para oír, oiga. Seguimos leyendo la descripción de la destrucción de la langosta y los efectos que esta va a provocar. Versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Interesante que es un llamado a los sacerdotes, sacerdotes ministros. ¿Quiénes son hoy día? ¿Quiénes sería el equivalente hoy día de los sacerdotes ministros? Porque se le hace un llamado a ellos. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio. Ya expliqué qué es eso. Ministros de mi Dios, dice Joel, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y libación. Se acabaron los servicios religiosos. Oh, parece que me estoy adelantando a un mensaje profético.
porque quitada es la casa de vuestro Dios. Quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Cuál es el llamado de Joel? Proclamad ayuno, entre paréntesis. Cuando hablamos de vestir de silicio o ceñíos de silicio, ese es un símbolo de arrepentimiento, ¿vale? O sea, Joel lo que está haciendo es llamar al arrepentimiento. ¿Y a quién se dirige? Bueno, a los ancianos, a los sacerdotes ministros de culto y a los habitantes de la tierra. O sea, hay un orden ahí. Ancianos, líderes religiosos responsables del culto y habitantes de la tierra. Joel lo que está haciendo es hacer un llamado al arrepentimiento para ver si de esa manera se impide que caiga ese juicio. Porque ese juicio es producto de una rebeldía, de una desobediencia, de una apostasía que amerita la reacción de Jehová. Versículo 3, entonces, ceñíos y lamentad, sacerdotes de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno. Eso de proclamad es un llamado a la santidad, es un llamado a la consagración, ¿vale? Es un llamado a la dedicación. Proclamad ayuno. Proclamad ayuno quiere decir inmediatamente una acción, ¿cierto? Es un llamado a retraernos, a apartarnos para meditar sobre la situación. ¿Ah? Proclamad ayuno. O sea, ayuno tiene que ver con abstenernos de los manjares, ¿cierto? Comer de manera frugal, sencilla, poquito, ¿ah? Golpear el cuerpo, ¿no es cierto? De alguna manera, abstenernos de los deseos, ¿ah? Del apetito. Proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos, realmente se concreta el juicio. Pero también la expresión ay del día también se refiere al juicio final. Es decir, el día en que Jehová personalmente se manifiesta para tanto a los justos como a los injustos. O sea, en otras palabras, el día de Jehová también se aplica para la segunda venida de Jesucristo, la parucía, la manifestación visible, gloriosa de Jehová. ¿Vale? Ok. Así que el versículo 15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá. Entonces es una pregunta, porque a todo esto cuando los sacerdotes o los ministros ofrecen, perdón la redundancia, ofrecen una ofrenda o libación, lo hacen con gozo. Cuando tú diezmas u ofrendas, yo entiendo que lo haces con gozo. Bueno, eso se acabó. Ya no vas a poder participar del culto porque está siendo afectado por una plaga, todo el servicio. Por lo tanto, los sacerdotes están de luto y ya no pueden ofrecer ofrenda gozosamente y alegremente. Por eso que Malaquías dice, traed mis diezmos, las ofrendas, ¿no es cierto?, al altar con gozo, con alegría, ¿verdad? Traed alegres, ¿no es cierto?, alegremente las ofrendas. Bueno, esa alegría ahora se convirtió en lloro, en gemir. Entonces dice acá en el versículo 16, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer del servicio de Jehová en la casa de nuestro Dios. Versículo 17, el grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Interesante, ¿eh? Que Malaquías también habla de los graneros, habla del alfolí. Malaquías habla de traer la ofrenda a los graneros, depositar la ofrenda en el alfolí, los diezmos y las ofrendas en el alfolí. Y se supone que los traes alegremente. Uno cuando devuelve el diezmo,
o da una ofrenda, lo hace con alegría. Bueno, esa alegría, ese gozo se acabó. ¿Por qué? Dice el versículo 17. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Claro, ¿qué trigo vamos a ofrendar si todo eso se pudrió? Versículo 18, y una expresión tremenda de Joel. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados o destruidos los rebaños de las ovejas. Esto es tremendo. Versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Este es un ataque directo a la vegetación. Y ustedes saben que en Oriente Medio el lugar primordial para obtener los insumos para sobrevivir está en la vegetación, en los árboles, en la agricultura. Y eso es lo que es golpeado. Noten que por segunda vez el capítulo 1 habla de los árboles. Versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto. Interesante que, desde el punto de vista espiritual, nosotros somos ovejitas. Claro, somos las ovejitas del Señor. Y nosotros nos alimentamos como ovejitas del Señor, nos alimentamos con pastitos, con pasto. ¿Qué es el pasto? El alimento espiritual. Pero aquí está faltando. Versículo 19 otra vez. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas. Fueron afectados la vegetación, que aporta las materias primas para la alimentación, la supervivencia, la producción, hambruna, y fuego consumió las praderas del desierto. Yo creo que ustedes más o menos piensen con una mirada profética en este juicio que está describiendo Joel. Ahora, yo no me quiero adelantar mucho a algunas cosas porque si no me voy a salir del libro de Joel. Pero es que es inevitable que podamos relacionar las cosas. Si ustedes van, y con esto termino, si ustedes van al libro de Apocalipsis, capítulo 7, oh sorpresa, saludo a Rosy Bonnie, saludos hermano. Guarde el video para volverlo a escuchar. Sí, se está cortando internet, ¿ves? Por eso a veces no transmito, por eso a veces no transmito. Les digo, transmisión mañana a las 20 horas y al final no transmito. ¿Por qué? Porque la señal la tengo con problemas. Entonces, bueno, voy a intentar grabar todo y subirlo por ahí para que ustedes lo vuelvan a ver. Fíjense en Apocalipsis capítulo 7, dice así el versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Interesante que Joel hace un llamado, antes que caiga la plaga, hace un llamado al arrepentimiento. ¿Qué dice Joel? Ceñid vuestros lomos,
proclamad sacerdotes, gemid ministros del altar en el versículo 13, venid, dormid en silicio, ministros de Dios, porque quitadas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¡Ay del día! Versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Esto tiene una trascendencia. Por eso les hablaba en la introducción. El libro de Joel, si bien tenemos que entenderlo de manera directa, histórica, ¿no es cierto? Pero la descripción que hace Joel tiene una proyección futura, tiene una aplicación espiritual hermosa, profética, escatológica, apocalíptica. Por eso que el libro de Joel no podemos leerlo así rapidito y superficialmente. El libro de Joel hay que leerlo, hay que masticarlo y hay que proyectarse, hay que echar a andar un poquito no quiero decir imaginación, pero hay que echar a andar un poquito la iniciativa, un poquito. Empezamos a ver que Joel realmente habló más para nuestro tiempo que para el suyo. Porque muchas de las cosas que describe o anuncia Joel tienen su contraparte también en el tiempo del fin. Y se van a sorprender ustedes cuando leamos el capítulo